tenía un texto preparado, pero creo que es mucho más rico ir hablando sobre la base de ideas y puntos marcados en un PowerPoint para hacerlo más liviano y también para tratar de hablar menos. Eso no me sirve a veces porque más bien hablo más cada vez que me quedo en un punto, pero voy a procurar hablar menos y correr un poco para lograr la meta de los 30 minutos. Voy a compartir pantalla, que creo que puedo hacer, ¿verdad? David. Sí puedo compartir pantalla. Claro, profe, sí puedo. Ok, muy bien. Y vamos a comenzar de una vez. Ok, este es LibreOffice. Entonces ahora me di cuenta que LibreOffice había hecho la presentación en Windows y en Microsoft, y el LibreOffice le hace a uno un desorden, pero ahí voy a ir acomodando lo que pueda acomodarme. Pues bien, como lo dijo David, el tema, lo que nos trae acá, son estas variables fundamentales: racionalidad normativa, verdad y razón pública. Y sobre esto, obviamente hay mucho que decir, y vamos a ver qué decimos, pero es un hecho, o quito la forma de decir es un hecho. Ustedes pueden estar seguros de que se trata de una posición cognitivista, de una posición cognitivista en filosofía moral. Se trata de un campo especial, el campo de la filosofía normativa, en la filosofía política y moral. De corte analítico, pero eso no importa ahorita muchísimo. Lo cierto del caso es que ciertas posiciones no cognitivistas, por ejemplo, encontrarían muchas objeciones y probablemente la conversación aparezca, y ciertas posiciones, por ejemplo, así llamadas escépticas, el escepticismo moral, podría también no encontrarse acá, y tampoco de cierto tipo de subjetivismo, que es una forma de vincular o de llegar a la indiferencia. Tampoco. Sacadas esas o marcadas esos lugares en donde puede haber una discusión, pero una discusión mucho más amplia, estamos hablando de un campo de oferta de razones. La cita de Raz precisamente tiene esa función: we can abandon reason, y eso es posible hacerse. Podemos decir, no, abandonemos la razón, but we cannot reason our way into doing so. Por eso me gusta mucho esa cita. Pues bien, comencemos y veamos las variables, los términos del arte, si ustedes quieren, para esta discusión. Razón y acción, RA, y si ustedes quieren un marco más general, es el espacio entre el pensar X y el hacer X. Y ese es un espacio en donde pasan muchas cosas, y probablemente cosas distintas, y algunas conectadas, algunas no tan conectadas. Tenemos también en punto 1 una diferenciación básica entre, y punto 1 y 2, razón epistémica y algo que quiero llamar razón activa. Razón epistémica es razón relativa a la creencia. Yo creo, y creo X, y entonces ejecuto una acción en función de mi creencia. Y luego, obviamente no es la única fórmula. Yo, por ejemplo, quiero hacer X. Entonces ahí la razón está ligada al elemento motivacional o a los deseos, si ustedes quieren. Y entonces las razones ligadas a la creencia son razones epistémicas, las razones ligadas al deseo o la motivación son razones activas, les llamo en estos momentos. Y el tercer punto muy importante, porque es la distinción entre razón normativa y razón no normativa. Y sobre tres elementos también muy rápidos. La razón normativa, ¿qué es? El C es la mejor forma de decirlo. La razón normativa no es la razón no normativa. ¿Y qué es la razón no normativa? Es la razón relativa a los hechos del mundo. Ya vamos a ver qué significa eso. Pero vean ustedes acá en el A, la idea de la razón normativa como no siendo otra cosa también, es por contraste, no siendo estrictamente o puramente una razón explicativa, que tiene que ver con los hechos del mundo también. Y en B, lo que ustedes ven es una especie de fórmula muy rápida. La razón normativa es una combinación de razón epistémica y razón activa para la acción. Esto, así dicho, no dice, bueno, ¿para qué me sirve? Veamos entonces puntos específicos y tesis. La tesis que me interesa usar como guía es la tesis de la TIR, la tesis de la irreductibilidad. Y ustedes tienen la cita ahí, es una cita de Scanlon. Dice, truth about reasons, y eso es normative. Reasons are not reducible to or identifiable with non-normative truths.
such as truth about the natural world or physical objects, causes and effects. Okay, entonces, esta es la tesis que nos va a guiar, que es la tesis de la irreductibilidad. Y nos va a guiar para ver este tipo de conjunciones o no, o disyunciones, y llegar al punto que van a ver al final, cuáles son los puntos a los que quiero llegar. Para hablar de esto y para soltar un poco estas ideas, quiero usar una instancia, un ejemplo de Parfit, tomado de Parfit, Derek Parfit. Y véanlo para entender esta distinción. Y luego les voy a dar otro. De Parfit y otro mío, quizás. Quizás no, es mío. ¿Sí? Dice, supongamos que por estar en un edificio en llamas, sé que saltar es la única forma de salvar mi vida. O sea, el hecho me da una razón para saltar. Y tengo una razón para creer que tengo esa razón o esta razón. Tal razón depende de la verdad de A, pero no viene dada por esa verdad, sino que proviene del hecho de que, y aquí viene el otro punto, B. Puesto que saltar me salvaría la vida y quiero salvar mi vida, tengo una razón para saltar. O dos, porque introduje ahí el querer en un momento. ¿Lo vieron? Esto es una razón práctica. Mi razón para creer que debería saltar es epistémica. Lo que ustedes tienen entonces, en función, si ustedes quieren, la división entre razón epistémica y razón práctica y la distinción de hechos, relativa a los hechos. Recordemos la tesis, pero no hace falta recordarla porque ya la tengo ahí. Sobre TIR, yo quiero decir dos cosas. Primero, que es una tesis sólida, efectivamente. Pero irreductibilidad no implica desvinculación. Entonces, hay parte de esa tesis que asumiría y parte de esa tesis que no asumiría, o bien que haría una pregunta sobre la base de la negación. Por ejemplo, la negación respecto de que no puede ser identificable, que no hay vinculación. Eso es uno. Y dos, quisiera marcar una diferenciación estricta del predicado de verdad, que marca una alta independencia de dominios. Entonces hay dominios normativos y dominios no normativos, tanto como una alta independencia entre los variados dominios normativos, éticos, políticos, jurídicos, sin que se siga de tal cosa la no identificación de dominios. Bien, ahí anda el interés, por ahí anda el interés, a ver, ve que ya me está fallando esto, con TIR. Ahora bien, con TIR rectificado, suponiendo la tesis de la conectividad entre razones normativas y razones no normativas, la pregunta es, ¿qué tipo de vínculos? La pregunta es, bueno, si aceptamos eso, ¿qué tipos de vínculos? ¿En dónde conecto? Por eso el título de la ponencia es conexiones, ¿verdad? ¿Dónde la conecto? Y tengo tres lugares donde quisiera trabajar esta conexión. Como razones epistémicas, o la conecto en tanto razón epistémica, las conecto. Dos, por la distinción entre razones de primer orden y razones de segundo orden. Y tres, por la relevancia de V, digamos, ¿verdad? Y de valores de V, ¿verdad? O bien veracidad. Como ustedes pueden darse cuenta, si obviamente si ya tienen estos referentes, Bernard Williams aparece acá con la idea de los valores de verdad. Bien, sobre uno, que es el vínculo relativo a o razón epistémica. Y la idea acá es que hay una captura de la razón epistémica en la razón práctica o activa, o si ustedes quieren, una vinculación lógica. Y ahí tienen el segundo ejemplo que nos sirve para conversar, o instancia, que también es de Parfit. Dice el estar en agonía, tiene que ver con el estar en agonía. Dice, tenemos razón práctica, por ejemplo, en querer evadir el estar en agonía, y razón epistémica en creer que tenemos tal razón práctica. La naturaleza de la agonía nos da tanto la razón práctica cuanto la razón epistémica, al hacer obviamente verdadero que contamos con tal razón práctica. Y esto del obviamente verdadero, que es una razón epistémica, es algo que se predica de la razón práctica, de la razón epistémica de modo estricto, pero también se vincula lógicamente a la razón práctica. Sobre dos, y muy rápido porque esto para conversar, les digo.
Sobre dos, el vínculo por diferenciación de razones en órdenes, el primero y el segundo orden, y sus verdades. Vean que la tarea relevante acá es fijar tipos de razones, ¿verdad? Más que tipos de verdad a los que nos referimos. Estoy pensando ahorita en Ronald Dworkin, que habla de la importancia obviamente, de la noción de verdad, pero no piensa que habría que acudir a la teoría de la verdad sino que hay que construir la teoría de la verdad en relación, por ejemplo, en su proyecto, en relación con el fundamento de la juridicidad ligado a la moralidad. Bien, pero eso es un referente que tengo en mente, solo quería decirlo. La tarea relevante, digo, es fijar tipos de razones, más que tipo de verdad al que nos referimos, o bien en correlacionar adecuadamente el tipo de verdad al tipo de razones y de racionalidad. Recuerden la diferencia entre razones normativas y razones normativas, y su verdad, que son distintas, ¿verdad? Pero no completamente separadas. Entonces, no sé, piensen en esta otra formulación. La razón verdadera respecto de que llueve, asumamos, y del hecho de que si llueve y camino sin paraguas en medio de la calle me mojo, no es igual que la razón verdadera de que debo salvar a un niño que corre el peligro de ser atropellado por un camión que viene a la distancia. Ahí ustedes tienen otro ejemplo. Y aquí lo que quiero marcar es lo siguiente. Otra vez, estoy con razones de primer y segundo orden. Y estas son características de esas dos razones. Las razones de segundo orden, ven en R2, son razones de razones. Y bueno, estoy leyendo R2 porque creo que es más claro leer R2 primero. Son las razones que sustentan o permiten justificar las prácticas, con alta independencia de sus contextos de justificación. Y se podrían asumir como axiomáticas en buena medida. Y R1 son razones que están constreñidas por la práctica. Son identificables con la idea de razones en contexto, cuyo valor normativo está dado en alta medida por el contexto de justificación. Y se asume también, es un espacio, un lugar en donde las preguntas se piensan como open-ended. Es una forma de asumir las razones de primer orden. Bien. Si ustedes quieren vínculos en esta tipología, es un texto de Rosenthal, viejo, del 86, en relación con dos conceptos de conciencia. Y lo que presenta simplemente es el estar conscientes, es pensamiento de primer orden. Entonces yo puedo estar consciente y opero en correspondencia, pero yo también puedo estar consciente de estar consciente, y ese es un pensamiento de segundo orden. Y hay otros, uno puede hablar de primer y segundo orden de otros modos, pero yo quería marcarlo así con esa referencia para manejarlo en la conversación. Hay dos factores relevantes acá que no quiero dejar de lado, y es que es lo que no se implica en la distinción. No hay una ordenación lexicográfica relativa a la autoridad de las normas. Es muy importante. Es decir, R1 no es primero que R2 y no es absolutamente dependiente R2 de la existencia de R1. Eso es lo que quiero decir. Y no hay simplemente una ordenación relativa a la autoridad lexicográfica. Digo, A o B, A y B. Y dos, estas razones expresan espacios diferenciados, es decir, dominios con alta independencia también. Y el primer dominio se subdivide a su vez en otros subdominios, jurídico, moral y político. Ahora bien, 3, y rápido con 3, el otro lugar en donde estoy apreciando vinculación es en la relevancia de V, es decir, de verdad, y los valores de verdad, es decir, veracidad. Y solo dos ideas, por lo pronto. La relevancia de verdad se dice en términos de su función, no necesariamente como si expresara un valor por sí misma. O sea, la verdad, por ejemplo, no es lo que interesa. Y aquí hay un ejemplo que no quise elaborar, pero tiene que ver con verdad en algún sentido, y en otro quizás no, pero sí, no sé, y esto Bernard Williams creo que en Reasons and Persons menciona esto. Esta imagen de tres homínidos antecesores, que salen de su cueva y ven entrar a la cueva 3 leones. Y claro, se quedan ahí con mucho miedo, observando un buen rato, y ven que salen 2 leones. Obviamente es falso que salieron 2. Perdón, es verdadero que salieron 2, pero lo que es verdadero también es que quedó uno adentro. Lo que se puede inferir es que hay un león adentro.
El que no lo supo entró a la cueva y murió. Los que supieron se quedaron fuera y sobrevivieron. Y esos son los que, eh, 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 pues de ellos probablemente venimos. Ojalá, aunque cometamos los mismos errores que los compas que sí entraron y fueron comidos por el león. Entonces, la relevancia de verdad se dice en términos de función, no en términos de la verdad de que si entran 3 y salen 2, queda uno, ese tipo de verdad, no. Y segundo, el sentido en que se dice valor de verdad, veracidad. Contiene elementos no funcionales, sino valores por sí mismos. Por ejemplo, y ese es el que usa Bernard Williams en el texto Verdad y Veracidad, el valor de la precisión y el valor de la sinceridad o confianza. Tengo que mover esto un poquito para poder ver eso. Los valores o virtudes de verdad también son instrumentales, claro, pero admiten este elemento de valor por sí, si ustedes quieren, y es muy importante en relación con los vínculos relativos a las razones normativas con aquello que no necesariamente tiene que ver con normatividad de modo directo. Por ejemplo, la noción de precisión es una noción, de hecho, combinada en Bernard Williams. Precisión tiene que ver con una cuestión técnica. Y el término que usa Williams es accuracy, en inglés, que a su vez también vincula con la noción, con el origen etimológico de accurare, que tiene que ver con tener cuidado. Entonces la precisión tiene que ver con tener cuidado. Ser preciso es cuidar, y cuidar también es un valor en normativo. Y se puede entender del otro modo también, es decir, como un valor relativo al mundo, la precisión y la tecnología, el acceso al mundo, el acceso técnico, tecnológico al mundo. Bien, tengo que tocar acá, listo. Entonces, razón pública, que es ¿cómo funciona esto en relación con razón pública? Esto también es importante y es una nota que nos va a poner a hablar, creo que bastante, espero. Vean una cuestión inicial o rápida. Rápida porque lo que quiero eliminar es la típica objeción relativa a razón pública entendida como si, entendida como si estuviéramos haciendo una diferenciación entre público y privado. La razón pública no es, la razón pública, o lo opuesto, perdón, la razón pública no es razón privada. Hay razones, perdón, es que estoy leyendo acá y me estorbo a mí mismo con esta imagen. Lo opuesto de razón pública no es razón privada. No hay razón privada. Entonces, ¿cuál es el contraste? La razón no pública, que son razones de asociaciones o razón de foro interno, pero no son razones privadas. Entonces, llevar esta discusión en la relación público-privada no conviene. Ahora bien, el contenido de la razón pública, y aquí estoy usando a Rawls, a Justicia como Equidad, que es el referente para hablar de la idea de la razón pública. En este caso no es el único, por supuesto, pero es el más útil. Y hay dos referentes en cuanto a la idea de la razón pública. El referente del contenido, es decir, los principios de justicia como fairness, y el referente B, que es el que me interesa más, con sus valores, saber los valores de la razón pública comprendidos en las pautas, y ese es el texto, la cita de Justicia como Equidad, comprendidos en las pautas que guían los pasos que hay que dar para asegurar que la investigación sea libre y pública, amén de informada y razonable. Incluye no solo el uso apropiado de los conceptos fundamentales del juicio o la inferencia y la evidencia, sino también la virtud de la razonabilidad y la imparcialidad. Bien, entonces la razón, ¿qué hacemos con la razón pública? ¿O qué se marca? Se marca un campo especial de la oferta de razones. Claro, abriga cosmovisiones y genera la necesidad de alineación, lapsus, de sus no verdades a algunas verdades. Por ejemplo, la estabilidad, la legitimidad, la paz social. Y tiene dos sentidos, en un sentido positivo y un sentido negativo. El sentido positivo tiene que ver con aquello que podemos afirmar, por ejemplo, el principio de reciprocidad. Y el sentido negativo es la restricción de las justificaciones. Y eso en defensa o a favor de políticas públicas o legislaciones específicas. Y aquí podemos hablar y ejemplificar, por ejemplo, con el tema del matrimonio igualitario y las cosmovisiones que soportan un rechazo al matrimonio igualitario y cómo ellas podrían ser razones de razón pública o no.
pero no vamos a discutirlo, excepto porque ustedes quisieran que lo ejercitemos. Aquí hay una cita fundamental en este tema de liberalismo político, de Rawls. Dice así: political liberalism does not use or deny the concept of truth, nor does it question that concept, nor could it say that the concept of truth and its idea of the reasonable are the same. Rather, within itself, the political conception does without the concept of truth. Y luego afirma, reasonableness, not truth, is the standard of correctness. Y esa cita lo que sirve es precisamente para el contrapunto. Por lo que quiero decir es que Rawls se equivoca, no soy el primero que dice esto en relación a esta cita, pero lo que quería decir es que la predicación de verdad o la verdad juega, y no exactamente podemos do without it, no podemos. El otro punto que quería marcar es que la idea de la razón pública efectivamente abriga razones de segundo orden, y aquí es donde pongo en función esa categorización de segundo y primer orden. La razón pública abriga razones de segundo orden, y ella misma se sostiene como razón de primer orden. Y ahí ustedes tienen vinculación. Y si hay vinculación lógica, y hay vinculación lógica porque las razones de segundo orden, las razones que antes cité en relación con la coherencia, en relación con la evidencia, tienen que aparecer ahí. Y tienen que aparecer en un vínculo con razones de primer orden que tienen otra característica, y que son las que más se parecen precisamente al ejercicio de la razón pública. El ejercicio mismo del razonamiento público, o bien la idea de la democracia deliberativa, se compone de razones de primer orden precisamente, constreñidas, o yo querría decir también infectadas por razones de segundo orden. Quizás esa imagen de infección es mejor que la de estar constreñido. Bien, ya voy terminando. Contra Rawls, y lo que acabo de mencionar, las razones públicas son susceptibles de verdad en el segundo orden y generan valores de verdad, veracidad, en el primer orden. Y esa división del trabajo aquí la estoy poniendo en operación también. Ok, voy a decir qué es lo relevante de lo anterior y voy a concluir. Y así tendremos más tiempo para la conversación. La relevancia de todo lo anterior. Poner a la vista posibilidad de, o práctica usual de, la tiranía de las razones de hecho y de las razones puras. O sea, ustedes tienen los realistas naturalistas, por ejemplo, en filosofía moral, o tienen por otro lado los racionalistas morales. Y estas dos posiciones en filosofía moral pueden tener esta característica tiránica, si ustedes quieren. Entonces, poner a la vista esa posibilidad, que también es una práctica. Reconocer el poder de las razones que alimentan las razones. Razones 2, que alimentan las razones 1. Por ejemplo, las normas jurídicas dadas. 3, o C, evitar la identificación simple de las normas dadas R1 con las normas de razón suficiente. Son distintas, pero su valor está dado por su correlación, entre otros con R2. Y aquí hay un círculo virtuoso, si quieren. Por un lado, los dominios normativos han de ser justificados a través de razones. Y no es suficiente el hecho de que constituyan un dominio normativo con derecho propio. La norma jurídica, y hay una especie de tiranía relativa a esta posición en relación con el subámbito de lo jurídico. Por el otro lado, las razones ofrecidas en defensa de un orden normativo no pueden ser cualquier tipo de razones, sino razones normativas no reductibles a los órdenes no normativos ni a las razones no normativas. Conclusión. A ver si logro hacer la conclusión. Entonces, la conclusión típica del análisis que hacemos es por 1, 2, 3, 4, 5. Por 1, 2, 3, 4 y 5. Por la tesis de la vinculación no jerarquizada entre razones de primer orden, digamos open-ended, y de segundo orden, digamos axiomáticas. Y 2, por la implicación no reduccionista de las razones normativas frente a las razones no normativas, y la constatación de la pluralidad de los dominios normativos. Y 3, la idea de la razón pública, que no puede tener lugar sin referencia a la verdad y a los valores de verdad, sin necesariamente adjudicar verdad a las cosmovisiones que abrigan o que se abrigan en ese subámbito. Entonces, 4 y 5, que dicha, podemos hablar de verdad respecto a las razones normativas, de las razones que importan en la esfera pública. Y 5, podemos con todo reconocer reivindicativamente las interconexiones entre razones, hechos del mundo y normatividad. Hasta ahí la presentación. Muchísimas gracias.